Fascinating, right? I could stay like 3 hours listening to him because it's another perspective about addictions and suicide and violence in men. But we need to move forward because we are running a little bit late. So, me pasas mis anteojitos, Carlos, por favor. Disaster. Soy humana. Bueno. Okay, Hamilton, it's your turn. Well, Hamilton, what can I say? It's a very special person, an incredible urologist, and a great leader, spontaneous one, the ones that I like. That's why we align together. And he's directing, hopefully, successfully, the CAU, which is the Confederación Americana de Urología, such a great institution that aligns with some 13,000 members, you tell us, and Ibero-America, Latin America countries. So, hold on, Hamilton. So, short bio. Yeah, that's it. Okay. He is PhD in Sciences from the University of Sao Paulo, Chair, Urology Division, Dr. Arnaldo Cancer Institute, Sao Paulo, Brasil, Secretary General, CAO. Bienvenido, querido amigo. Hi, good morning, everyone. I think I'm gonna be a little bit different. I'm gonna give this talk in Spanish to address my friends of Panama. I think it would fit them better. I'm sorry, my friends that speak in English, but okay. Muchas gracias, Ingrid, por estar con vosotros el día de esta tarde. Yo quiero empezar diciendo que tengo un disclosure importante. Yo soy urólogo y por lo tanto todo tiene este bias que es un poco más dedicado a la urología y a lo que me dedico, que es la urooncología. En los tiempos de Hipócrates, cuando uno decidía o te intentaba diagnosticar un tumor, lo tenía que sentir bajo la piel, los tumores, uno o varios. Es decir, en general, la mayor parte de las veces sabemos todos nosotros que cuando sentimos estos tumores palpables, en general son tumores grandes, ¿verdad? Y solamente en 1895, pues fíjase cuántos, casi más de 2000 años después, que viene la descubierta de rayos X. ¿Y qué nos permitió el rayo X? Pues identificar dentro del cuerpo antes de sentirlo como hacía Hipócrates. Pero no sabíamos igual cómo manejar estas enfermedades. Entonces, lo veo, un gusto conocerte, pero no hay cómo manejarlo. Y luego en los años 40 se descubre la quimioterapia. Bueno, la quimioterapia puede tratar tumores, pero ¿cuáles? ¿Y cómo? ¿Cómo resulta? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo monitoramos los pacientes tras quimioterapia? Entonces, este es un otro problema porque no había cómo mensurar de una forma clara para decir esta quimioterapia va bien para esta enfermedad. Entonces, ¿qué se buscó? Pues entrar en contacto con los hospitales en todo el mundo, con los centros especializados en todo el mundo y compartir imágenes. Entonces intentan compartir imágenes de estos pacientes en todo el mundo e intentan padronizarla. Es decir, vamos a intentar estandarizar para que yo en Brasil pueda leer más o menos como tú en Escandinavia, ¿verdad? Pero esto de verdad mejoró claramente, sobre todo en este momento estamos hablando de la quimioterapia. Entonces mejoró, ¿por qué? Porque podíamos comparar los datos del mundo bajo el X-ray y la quimioterapia
para cada tipo de tumor. Y claro que a lo largo del tiempo esto se amplió para cirugía, terapia, radioterapia, la terapia alvomoleculares y luego la inmunoterapia que viene aquí. Sin embargo, seguimos todavía con un pequeño problema. La forma que miramos imágenes todavía no es ideal. El tipo de padronización todavía no es ideal. Y por lo tanto, para mensurar eficacia de los tratamientos que estamos proponiendo a nuestros pacientes oncológicos, necesitamos buscar nuevas formas de mensurar estos datos. Esa es la razón. Porque todavía estás delante de un TAC o de una resonancia y uno puede interpretar de forma bastante distinta lo que están mirando en esta imagen, que es una imagen bidimensional. ¿Ok? Y este es el grande tema. Ese es el problema para diagnóstico, para prognóstico y para control del tratamiento de los pacientes. Entonces, es necesario conocer algo más allá. Y ahí es donde viene la radiómica. La radiómica intenta padronizar pues estas diferencias a través de la inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Coge los mismos datos que les estamos enviando de imágenes, datos de pacientes, imágenes de pacientes reales, imágenes de pacientes que están en clinical trials y luego busca padronizar, tras un análisis, padronizar lo que está pasando en términos de imagen. Muchísimo más rápido de que las otras formas. Entonces, uno con estos datos puede comprender que el tratamiento que está siendo llevado en este paciente no está resultando bien, muchísimo más temprano que anteriormente. Por lo tanto, podemos cambiar el tratamiento y ofrecer algo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, comparando datos y lo que hace la radiómica es comparar la forma, la textura, el crecimiento, los cambios de estos datos de imagen y que nos permite decisiones más tempranas. Y lo que todos sabemos es que en oncología decisiones tempranas son la clave para el paciente sobrevivir o no, evolucionar mal. Y por lo tanto, cuando reunimos todos estos conceptos, que es la radiómica, estamos cambiando, moviéndonos hacia medicina de precisión. Es decir, teniendo estos datos, podemos ofrecer a nuestros pacientes lo que cada uno necesita. Al José, a Joaquín y a John, que tienen la misma patología, pero son con un DNA distinto. Entonces, le vamos a proponer tratamientos tailor-made, ¿no? ¿Por qué viene radiómica entonces? Porque tenemos una necesidad, es decir, tenemos una explosión de formas de imágenes, de adquisición de imágenes, resonancia, TAC, PET, pero la interpretación sigue cualitativa, subjetiva y depende de observadores. Y esto no es más aceptable, o por lo menos no es lógico. Es decir, nosotros tenemos que utilizar imágenes como decision makers, no tenemos que utilizar imágenes para apoyar nuestras decisiones clínicas. Y no más esperar esta radiología semántica que llevamos en estos días, que es cualitativa, depende del observador y basada en experiencias personales, lo que es importante, pero no es completamente correcto. ¿Y qué miramos cuando estamos mirando un TAC? Nuestros ojos pueden comprender un 10% de las informaciones que allí están. Y los otros 90%, que son la heterogeneidad tumoral visible y la heterogeneidad tumoral invisible, lo que estamos buscando. Entonces, la radiómica viene para cuantificar, no cualificar, cuantificar
todo que nuestros ojos no pueden ya mirar. Entonces, fíjense, esta es una resonancia multiparamétrica de próstata, ¿no? Entonces, cuando esto le ofrecemos a un experto, un radiólogo experto para mirarla, el resultado vendrá un PIRADS 4 o un PIRADS 5. Pero esta misma imagen para una persona que no es tan experimentada resulta un PIRADS 3. Lo que todos nosotros sabemos que son patologías o indicaciones de patologías completamente distintas. Entonces, radiómica viene para proponer algo que podamos extraer con altísimo rendimiento, datos cuantitativos de las estructuras que elegimos buscar en los píxeles que son bidimensionales o los voxels que son tridimensionales en cada imagen que estamos mirando. ¿Y para qué? Porque con esto podemos conocer sin invasión detalles biológicos de lo que está pasando con la enfermedad de este paciente. ¿Esto vale solamente para oncología? Absolutamente. Vale para todo. Podemos conocer detalles de piedras de los pacientes, de la vejiga de los pacientes con HVP, pero estamos hablando un poco más de tumores. ¿Y por qué esto importa? Porque sabemos que lo que es clínico y lo que es patológico, es decir, ISUP, no son suficientes. Necesitamos personalizar el tratamiento de nuestros pacientes. Y es esto que así es como funciona la radiómica. Entonces, hay una etapa inicial que es la adquisición de imágenes, ¿no? TAC, resonancia o PET. Después podemos elegir un segmento que nos parezca importante. Podemos elegir manualmente, podemos elegir parcialmente manual, parcialmente con inteligencia artificial, o podemos utilizar 100% de inteligencia artificial para elegir el segmento donde estamos que nos interesa. La próxima etapa es la extracción de parámetros importantes que existen en este segmento. Y luego viene la mezcla de estos parámetros con las variables clínicas de los pacientes y podemos incluso ir más allá, variables genómicas y genéticas en un otro término que es radiogenómica. Y después entonces validar los datos para aplicar en la vida clínica de los pacientes. Y fíjense que radiómica no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es parte del proceso de radiómica, ¿ok? Esta es la forma que acabo de mencionarles. Entonces, estamos transformando imágenes en biología, anatomía en decisión clínica. Y esto puede cambiar la vida de nuestros pacientes una vez que conocemos la biología de los tumores de sus pacientes. ¿Cuál es la distinción de radiómica y radiogenómica? Pues radiómica, como estamos comentando, es fenotipagen. Estamos fenotipicando los tumores. Y radiogenómica incluye estos datos con datos genómicos de biopsias previamente detalladas. Entonces, ahí tenemos un puente entre biología e imagen, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, una vez más, cómo es la distinción entre radiómica y radiogenómica. Aquí es básicamente lo que les enseñé anteriormente, pero incluimos la expresión genética antes de decidir el tratamiento clínico. Como vemos, el heat map, que miren, esto es solamente radiómica, ¿ok? Nos ofreciendo las zonas más calientes y más frías del segmento que elegimos. Pero cuando mezclamos la genómica, pues miren, podemos identificar diferentes genes que están expresos y aquí encima en la Kaplan-Meier podemos mirar cómo evoluciona diferente el paciente y siempre para mejor, ¿no? ¿Por qué en neurología es interesante? Diferente de otras especialidades que igual sirve. Lo que pasa es que en neurología es una especialidad que imagen deciden nuestras pautas terapéuticas. Urología utiliza demasiado imagen,
para saber la extensión de la enfermedad, los datos clínicos de los pacientes y los endpoints que deseamos. Y tenemos mucha imagen en neurología. Nos apoya bastante. Entonces, es interesante. Este es lo que la radiomica de verdad nos puede ofrecer. ¿Quién realmente necesita el tratamiento? ¿Quién con seguridad puede evitar un tratamiento más agresivo? ¿Cuál agresiva es la patología o cuánto agresiva es esta patología? ¿Y cómo se comporta el tumor a lo largo del tratamiento? ¿No? ¿Cómo resulta la radiomica en cáncer de próstata? Utilizamos el score de PIRAS, ¿no?, para evaluar la próstata. Vamos a cambiar absolutamente. Es un dato a más por encima del PIRADS. Entonces, fíjense, este es un dato de PIRADS, pero fíjense, cuando utilizamos radiomica y añadimos radiomica, los factores predictivos cambian completamente y podemos utilizarlo. Fíjense aquí cómo se encuentran distinciones con altísima precisión, es decir, una sumatoria de especificidad y sensibilidad, una altísima precisión para definir Gleason, para definir pronósticos moleculares de estos pacientes y, por supuesto, apoyarnos en nuestra decisión. Podemos predecir Gleason, extensión extraprostática, recurrencia bioquímica. Todo esto está allí, en imágenes, en píxeles, transformados en datos, ¿no? ¿Cuál es el problema con vigilancia activa? No sabemos identificar las verdaderas condiciones de esos pacientes. Entonces utilizamos biopsia, TNM clínico, PSA, y ahí son los parámetros que utilizamos a menudo, a cada día, para elegir pacientes o no para vigilancia activa. Entonces, cuando utilizamos en estos pacientes los datos de la biopsia, porque estos pacientes ya tienen diagnóstico, ¿no? Utilizamos entonces este perfil radiogenómico, nos quedamos absolutamente seguros de quién estamos tratando, cuál es el animal que estamos enfrentando en la patología de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y por lo tanto, el concepto es que cuando tengamos esto establecido, no es necesario biopsias de los pacientes. No hace falta más biopsiarlos. Hamilton, ¿esto ya pasa? No, todavía no. Y les voy a decir por qué. Y al final lo que buscamos es tratamiento de precisión. Entonces aquí estamos incorporando todo y seguro que esta condición va a mejorar porque vamos a incorporar más datos. ¿Cómo hacemos en riñón? La radiomica sirve para riñón, sirve porque puede distinguir, bueno, small renal masses, es decir, tumores por debajo de 4 centímetros. Sabemos que en teoría por lo menos 30% de esos pacientes no tienen tumores malignos, ¿ok? Es bastante importante conocer a estos pacientes, pero la biopsia es subutilizada en todo el mundo. Utilizamos poco. ¿Por qué? Porque creemos que imagen para tumor de riñón ya está, ¿no? Es un tumor, hay captación heterogénea, hay una zona que hay necrosis, punto. Esto es tumor, lo sacamos. Pero es un tumor de 3 centímetros que está en el seno, cerca de la arteria, lo sacamos, intentamos hacer una parcial y acaba en una radical. Y al final no es un cáncer. El tipo perdió su riñón. Dependeremos del riñón de Benjamin, porque es así. Entonces, es muy importante saber esta biología de ese tumor. Y la radiomica sí que puede ofrecer datos para que en estas pesas podamos diferenciar los tumores benignos de malignos y dentro de los tumores malignos, qué subtipo histológico que este tumor es. Es posible predecir el grado, agresividad y la posibilidad de recurrencia. Y cuando miramos aquí en esta tabla que buscamos, son varios estudios compilados, se nota que siempre la precisión, una vez más, para comprender si es tumor o no es tumor, y qué tipo de tumor, en riñón con radiomica y radiogenómica,
es espectacular. Así nos sirve también para decidir nefrectomías parciales o radicales y incorporar también la radiogenómica cuando tenemos materiales. Podemos predecir respuesta de tratamiento, pero también, como comenté, podemos utilizar radiomica en otras patologías no oncológicas. Sabemos que hoy en día HBP cambió un poco el concepto más fenotípico, comprendiendo que HBP no es solamente próstata, sino un horizonte muchísimo más amplio y que tenemos que conocer. Y una vez más, radiomica puede apoyarnos en esto. Pero todo no es maravilla. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta todavía estandarizar este tipo de imagen obtenida en radiomica en el mundo. Todos tenemos que hacer lo mismo. Si no hacemos lo mismo, estamos comparando manzanas y naranjas. Los datos que tenemos son publicados en general, vienen de estudios pequeños, de single centers, apenas de centros únicos, y no tienen validación externa todavía. Entonces, necesitamos de más estudios prospectivos, validados, multicéntricos y reporte transparente de los datos obtenidos. Es así que vamos a seguir. No es importante tener datos, la mejor área por debajo de la curva, si no hay implicación académica o clínica. Tenemos que impactar clínicamente en la vida de nuestros pacientes. ¿Cuál es el futuro desde mi punto de vista? Estamos trabajando en dirección a medicina de precisión y la radiomica se va a añadir a los datos clínicos genómicos, a la patología digital y a inteligencia artificial para decisión clínica. ¿Qué pasará en la próxima década? Pasará que seguro que esto será incorporado a nuestra práctica a cada día, nos permitiendo decisiones en tiempo real, clínicas que impactan la vida de los pacientes. Como take home, para terminar, entonces tenemos que acordarnos que radiomica transforma imagen en biología y el objetivo es tener mejores decisiones, no más datos. No va a olvidar los médicos, estamos siempre juntos. Entonces, este modelo actual que depende básicamente imagen, biopsia y después buscar mutaciones, etcétera, no. Entonces podemos seguramente en algunos años no utilizar más biopsias para diagnóstico o para seguimiento. Nuestros ojos vienen la forma, patología puede ver un fragmento y genómica ve los señales moleculares. Radiomica ve o mira todo el tumor en vivo en tiempo real. Muchísimas gracias por vuestra atención.